Hola Beto, ¿Qué tal, Luciano? aquí estamos. Buenos días. Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Luciano Spanò? Luciano Spanò, bueno, soy un pintor de brocha, un pintor. Nací en Italia en el 59, llegué a México en el 74, estudié en las dos escuelas de arte de México, la de Bellas Artes, que es la Esmeralda, y la de San Carlos, que es de la UNAM. De ahí comencé a pintar, ya salí yo en 84 de las escuelas, pues estuve pintando aquí en México la mayoría del tiempo, estuve un tiempo en la Academia Albertina de Turín y algunos cursos también en la Sorbona de París. ¿Cómo se conocieron Estrella y tú? En el Esmeralda, en el 81, me tocaba escoger entre las tres carreras del Esmeralda, que es gráfica, pintura y escultura. Me metí a gráfica en 81 y ahí mismo conocí a Estrella, en el taller de Ignacio Manrique, donde comenzábamos con talleres del taller de gráfica en relieve, que es gilografía y linoleografía. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos como pareja, novios, esposos? Pues en cuanto nos conocimos, como al mes o 2 meses, yo me fui a vivir a su casa y ahí fue, nunca nos casamos, pero no fuimos tampoco novios, sino directamente pareja. Desde entonces fue eso en el 81 y fueron 7 años, 88 por ahí nos separamos justamente cuando empezamos a ganar premios y eso. Yo gané el Arte Joven en aquel año, ella ganó un salón de pintura, en fin, fue cuando nos separamos. ¿Qué representa la pintura de Estrella para ti? Pues para mí Estrella era una mujer que estudiaba muchísimo, una intelectual, una mujer que venía de una prepa, no recuerdo cuál, pero venía, digamos, con un gran interés por la filosofía y también por las cuestiones sociales. Una mujer que en su pintura tenía una gran fuerza, un manejo del trazo, un manejo de la figura, siempre muy expresivo. Y siguió en ese ritmo toda su vida, yo pienso, con una pintura muy expresiva, muy fuerte, que quizás venga un poco sin quererlo, porque no es que, yo pienso que no es que lo deseara o lo buscara, pues tiene algún paralelo con la pintura de José Clemente Orozco. Tanto Estrella como tú estuvieron representados por Óscar Román y su galería. ¿Podrías platicarnos un poco de esto? ¿Cómo se dio la representación y cómo conocieron a Óscar? Pues nosotros cuando estábamos en esos 3 años de gráfica en Esmeralda, que fue primero grabado en relieve, luego grabado en hueco y al final litografía con maestro Cepeda, pues teníamos que mantenernos, no había mucha lana, empezamos a salir a la calle con un Volkswagencito que teníamos, salíamos hacia los restaurantes a vender nuestras gráficas, lo que hacíamos en la escuela. De ahí alguien nos mandó a vender a Coyoacán, en el Jardín del Arte de Coyoacán, de ahí nos mandaron a San Ángel, hicimos nuestro examen en lo que era entonces un Jardín de Arte de San Ángel, y de ahí nos mandaron al Sullivan, al gran mercado de arte del Jardín a la Madre de Sullivan, y pues nos iba bien, la verdad es que vendíamos y eso. Pero hubo un momento en 86 que entramos a trabajar en el Carrillo Gil. Primero entramos a trabajar pues muchísimas horas, ahí hacíamos la Gaceta, hacíamos muchas cosas, éramos promotores culturales. Y en el 80 no sé si 7, 80 y por ahí, fue la inundación en el Carrillo Gil, y mucha obra tuvo que restaurarla y nosotros estuvimos a cargo de la obra del maestro José Luis Cuevas.
hicimos un catálogo de la obra que se había lastimado y que habían restaurado en ese evento. Y para hacer este catálogo nos acercamos entonces a José Luis Cuevas para hacer todo el catálogo razonado, y a Teresa del Conde porque le pedimos que hiciera los comentarios del mismo catálogo. Es un catálogo verde amarillo muy bonito, pequeño, que por ahí debe de andar, muy razonado y muy lindo catálogo. Al visitar al maestro Cuevas y al visitar a Teresa del Conde, que era una muy gran amiga de Óscar Román, pues nos mandó a la galería directamente para que colaboráramos con la galería. La galería era reciente, comenzaba apenas, y bueno, había grandes y buenos artistas ahí, y ahí empezamos a trabajar. Un poco después, yo creo porque me resistí un poco, y luego entré también. Así fue como conocimos a Óscar Román y empezó a trabajar con nosotros. ¿Sabes algo sobre la comisión hacia Estrella de Altos Hornos de México? ¿Cómo se dio? No, fíjate que no sé cómo se dio. Sí supe supe del trabajo que hizo ella en los Altos Hornos, pero realmente no tuve, ya no era mi pareja en esos momentos. Así que no conozco el trabajo, que es maravilloso, que es fantástico, que es mucho de lo que también a mí me encanta y que a ella le gustaba, que era trabajar en vivo. Bueno, ese trabajo en vivo, que a mí también me gusta muchísimo. Entonces me imagino que ahí pues fue grandioso para ella. Participaste en la toma del Balmori en el 90. ¿Nos podrías platicar un poco de este evento? Sí, en realidad yo no participé, estaba yo en esos momentos, ya estaba yo en Italia, con una beca en Italia, en la Albertina de Turín, en la Academia Albertina de Turín, y Aldo Flores, ella sí estuvo ahí, ella sí pintó Nosotros empezamos a trabajar con Aldo Flores muy temprano, cuando él tenía unas galerías en el centro, una panadería, una galería, en fin. Entonces habíamos trabajado bastante con él, también en un evento muy bonito de una casa, de la toma de una casa en la calle de Chihuahua, que fue una exposición grandísima, donde estaba, por ejemplo, Joe Springer, en fin, había muchísima gente, estaba Adolfo Fotógrafo en esas exposiciones, Aldo Flores reunía muchísima gente. Cuando se hizo la toma del Balmori, recuerdo que fue por un cuadro mío a satélite y se cayó el cuadro en el periférico, lo atropellaron, pero él agarró el cuadro y lo llevó a Balmori, estuvo ahí el cuadro, en la entrada, en el suelo, digamos, ahí, pero bueno, solo participé de esa manera y pues no estuve presente. Ya tocaste un poco el tema del taller infantil que dieron en el Carrillo Gil. ¿Nos podrías platicar un poco más de esto? Nosotros, como te digo, pues ella es una persona muy intelectual y yo había trabajado también muchísimo, pues los dos trabajábamos muchísimo en aquellos entonces. Así que cuando fue lo del Carrillo Gil, primero éramos promotores culturales, hacíamos, por ejemplo, venían los pianistas, en fin, preparábamos todo los eventos del Carrillo Gil, pero en un verano o algo así propusimos a Silvia Pandolfi en aquellos entonces de hacer un taller de gráfica. Conseguimos un tórculo y empezamos a trabajar con los niños de una manera muy seria, la verdad, porque todas las experiencias que teníamos nosotros de gráfica y de pintura, pues las llevamos al taller. Hicimos un programa muy extenso, que por ahí debe de andar, muy extenso, de artes plásticas para niños, infantil, donde trabajamos tanto el hueco grabado, la punta seca con clavos, con cobre, o el linóleo, con yeso, hacíamos grabado en yeso, desde luego hacíamos escultura con cajas de medicinas, en fin, hacíamos pintura, hacíamos, por ejemplo, teníamos un evento hermosísimo que cubríamos todo el taller de papel craft de todas partes, y los niños en calzones empezaron a pintar con los botes de vinílica y se embarraban ellos también. Eran talleres muy complejos, muy completos. El programa de estudio ganó de hecho un premio aquí en México,
Un grabado de uno de los niños ganó en Japón y se llevaron a la familia directamente, a nosotros, a los maestros no, pero a la niña y a la familia se los llevaron a Japón con unos grabados que eran hermosísimos, hermosísimos. Y también en Huelva, España, se ganó otro premio también y también le dieron el premio a este niño. Así que pues al final nos quedamos solamente con el taller, trabajamos 2 horas al día y éramos muy felices porque pues ya teníamos muchísimo tiempo para llegar en aquellos entonces a la colonia Álamos a pintar nuestra obra. Fue fantástico, fue hermoso y bueno, seguramente espero que el Carrillo Gil guarde ese material que fue realmente importante. Es justo lo que te iba a preguntar, si tú tenías archivo, o sea, fotografía. Tengo algunos archivos, sí tengo, por ejemplo, los grabados que ganamos en Huelva, España, tengo lo del Cuevas también, por ahí guardados. Y que te iba a comentar, por ejemplo, iban los hijos de Sebastián, y muy curiosamente una de las hijas de Sebastián es ahora diseñadora y medio pintora, en fin, y por ejemplo también de la gran ceramista Almazán, que es una gran ceramista, también llevaba a sus hijos. Nosotros con ellos, con Carlos, con su esposo, hacíamos la gaceta, así los conocimos, hacíamos la gaceta del Museo Carrillo Gil, desde luego gratuita, él nos daba gratuito, nos hacía toda la impresión gratuita y también llevaba a sus hijos, en fin, fueron tiempos muy edificantes y digamos que los niños lo aprovecharon realmente muchísimo. En la década de los 80 hubo un gran interés en la escena artística mexicana por abundar temas de identidad y de nacionalismo. ¿Consideras que estas producciones fueron una corriente pertinente y exitosa? Sí, absolutamente, porque pues de ahí vinieron grandes exposiciones en Nueva York, que estuvo la Parallel Project, donde estaba muy representada con varios artistas, Arturo, no recuerdo ahorita el apellido, pero estaba Germán Venegas, Julio Galán, en fin, yo creo que es muy pertinente, tiene mucho sentido. Y fueron grandes artistas, aunque en estos momentos pues ya pues creo que se ha ido apagando esa corriente, pero en el momento eran muy pertinentes. Nosotros no pertenecíamos a eso, Estrella tampoco, y quizás tampoco lo veíamos con buenos ojos, pero dieron grandes artistas y grandes obras, se dieron grandes obras en aquellos momentos en ese sentido, del neomexicanismo, sí. Estrella sería parte de la generación de artistas interesados por un contenido universalista en la década de los 90. ¿Cómo afectó o favoreció la obra de Estrella y artistas de su generación la apertura del mercado global de mediados de la década de los 90? Pues es complejo porque quizás todo eso vino después, porque en el momento pues no teníamos un gran mercado y tampoco una gran posición, teníamos muy buenos críticos, estaba Raquel Tibol, Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, algunos otros, muy interesados en la obra de todos los que trabajamos en esa época, pero había poca proyección en ese sentido, pero sí creo que sirvió a las generaciones que vinieron después como para comprender de otra manera el arte y abrirse a una producción más, como dices, universalista, mucho menos nacionalista. ¿Cómo sitúas la obra de Estrella en la historia de la pintura contemporánea mexicana? Pues Estrella tiene su lugar como una de las mujeres, bueno, uno de los pintores más poderosos en su forma, en su trabajo, en su expresión. El hecho de que venga de una mujer, bueno, también tiene su sentido, porque es una mujer justamente que abre hacia lo que sería pues, prácticamente el feminismo, una nueva manera de producción, una nueva manera de que las mujeres se sientan en el panorama artístico, como dando claridad sobre
el hecho de que una mujer pues, no tiene por qué identificarse como tal en su pintura, sino que pues, el pintor o pintora pues, es pintor básicamente y su expresión puede tener esa fuerza universal y además pues sin identidad, sin una identidad necesariamente de género. Y como te digo, pienso que es una pintura que viene con esa fuerza que tenía el mismo, había tenido José Clemente Orozco, y de ahí pues bueno, su obra pues en ese sentido tiene mucha importancia y creo que va a influir o ha influido en, pues, en buena parte de otros pintores. Estrella y tú pertenecieron a la misma generación de artistas. ¿Cómo están actualmente en el mercado del arte tu generación, los artistas de tu generación? Nosotros pertenecemos a una generación que se ubica como entre lo que fue la ruptura, que fue una pintura interesante, bastante importante en México, porque rompía con los conceptos un poco de izquierda de lo que fue el muralismo, y se abrió a la abstracción, por ejemplo, de alguna manera se abrió a otras maneras no figurativas de expresión. Y entre esa generación, que sería de la ruptura, nosotros éramos en ese momento neofigurativos, y la otra generación posterior que sería de los más conceptuales, donde viene una pintura que ya no es pintura, sino que tiene mucho más que ver con el arte objeto. Ya empezaba en aquellos entonces Adolfo Autógrafo con expresiones muy particulares y en ese sentido las cajas, objetos, inclusive se empezó a dar concursos de espacios alternativos. Y entonces en ese sentido pues es una generación que queda un poco escondida entre esos dos movimientos, lo que fue la ruptura y la nueva concepción del arte un poco más hacia 2010, 2020, en fin, la última generación de artistas mucho más conceptuales. Esto nos esconde un poco, de alguna manera nos ha apartado un poco, nos ha dejado un poco atrás. No hay grandes, aunque hubo quienes, o sea, los grandes críticos de ese momento, Tibol, Teresa y Jorge Alberto, hablaron mucho sobre nosotros. La verdad es que fuimos poco lanzados pues al mercado. Entonces, bueno, es una generación, ¿cómo se dice? Entre dos generaciones, una generación, hay hasta un nombre por ahí que le dicen algunos, pero sí, perdida, una generación perdida. Sin embargo, eso es solo el concepto que ahora se tiene, y yo creo que como hay grandes artistas, hubo grandes personalidades, y las hay trabajando en esta neofiguración y nuevas, y también con cierta tendencia ya a lo más contemporáneo, estoy seguro que muchos de esta generación van a pasar a la historia como lo que son grandes artistas, con una gran huella en la historia del arte de México, como lo va a ser Estrella, como Estrella, que no lo fue en su momento, no fue considerada. Yo sé que ella ganó muchísimos premios, también pues tuvo buenas ventas, y quien la apoyara, como Raquel Tibol, que quería, por ejemplo, que pintara sus murales en Bellas Artes junto a los grandes, no se pudo, en fin, por cuestiones que yo no tengo no sé de cierto, pero ahí está su obra y eso es lo que va a permanecer, y la importancia pues es indudable. ¿Hay interés por parte de instituciones museísticas por mostrar su trabajo y de coleccionistas en adquirir obra de esta generación? Sí, las hay, pero siempre a un nivel un poco bajo, un nivel un poco no con la suficiente vehemencia como yo creo que debería de ser. Ni siquiera en los precios ha logrado nuestra generación situarse como lo que fueron las rupturas, por ejemplo, en aquellos entonces un cuadro de
pues de Francisco Corza era, pues, en fin, un cuadro que valía muchísimo, o como ahora, por ejemplo, una pieza de Gabriel Orozco, pues también está por las estrellas, y los que estuvimos que fuimos más pintores de nuestra generación, pues no logran esos precios. Claro, está Francis Salis, por ejemplo, que era también compañero, que trabajaba en aquellos entonces en esas exposiciones rarísimas que hacía Aldo Flores, que ahora es una estrella mundial. Pero él, justamente en la galería de Benjamín, me recuerdo muy bien, pues empezaba con esta nueva manera de actuar en la pintura, que era más un tipo de arte objeto, un tipo de arte conceptual, y claro, está por las estrellas, pero los que somos más pintores, pues no, como que no dimos ese salto cualitativo y tampoco nos han ubicado en ese sentido como los grandes artistas que los hay, que por supuesto con un gran valor. No sé muy bien qué precios se maneje, por ejemplo, la obra actualmente de Estrella, que ya desde luego ya tiene muchos años de haber fallecido, lo cual debería de haberla ya impuesto al mercado como un producto ya de gran valor, y sin embargo, pues creo que va a faltar todavía para que eso suceda. ¿Nos podrías platicar una anécdota de Estrella que te gustaría compartir para conocerla más a ella y como persona y artista? Ella era una mujer gordita cuando yo la conocí. Tenía el cabello rojo, chino, se vestía de colores moraditos, por ejemplo, le gustaba mucho el rojo guinda. Era chaparrita pero gordita. En aquellos entonces se sentía como más pequeñita porque era un poco rechonchita. Era muy alegre. Le gustaban mucho los gatos, tenía un gato Cuco, el Cuco, que creo que le vivió muchos años. Era hija de Adolfo Carmona y su esposa. Adolfo era única hija de Adolfo, aunque tenía una media hermana. Ellos eran de Veracruz. El papá era un hermoso y óptimo maestro de primaria, también era el conserje de la misma escuela, y ella era amada por su papá de una manera impresionante, y de hecho en su acta de nacimiento le había puesto Estrellita. Ella es Estrellita, no es Estrella, sino que su nombre es, en acta de nacimiento es Estrellita. Y ese amor y esa confianza y ese amor que le dio su familia, que le dio sobre todo Rodolfo, que era un hombre de un gran corazón, ese amor se le notaba porque era una persona muy segura de sí misma, una persona que lo que ella hacía y como ella pensaba era su verdad y la creía profundamente. Y eso pues la distinguía muchísimo en su trabajo mismo, en el sentido que era una persona con mucha confianza en lo que hacía. Y con un trabajo también vehemente, esforzado, en donde pues no paraba, era una mujer que todo el tiempo estaba pensando, estaba leyendo, estaba construyendo, estaba investigando, en fin, una mujer con un espíritu de investigación maravilloso. Sus lecturas, en fin, bueno, eso es lo de menos, pero, en fin, una persona que vivía con mucha pasión. Su manera de vivir era a través de la pasión por todo, y gran curiosidad, una gran pasión y una gran curiosidad en la vida. Y por supuesto crítica por todo lo que era, pues lo que nos dábamos cuenta del sistema en México, del sistema capitalista, en fin, nos íbamos a las marchas del 2 de octubre, era una persona aguerrida, era una persona que tenía ese carácter y una filosofía muy clara y contundente. Pero no era, digamos, eso no lo... Sí se nota en su pintura, pero no era, pues, no era de alguna manera de izquierda absolutamente, sino que tenía más una cuestión de filosofía. Lo importante para ella era entender la vida, entender la filosofía, y eso era también muy importante porque estudiaba a todos los filósofos internacionales, en fin, no se clavaba
en una cuestión meramente crítica de la sociedad, sino realmente estudiando muchísimo a los grandes filósofos, es que llegaba a comprender su vida misma. No sé, por ejemplo, si haya escrito algo, y eso sería muy interesante ver, porque sabía escribir muy bien, entonces quizás si haya por ahí algún escrito de ese interesantísimo recuperar de esas cosas. Perfecto, Luciano, pues muchas gracias. Al contrario, ya está, ¿no? Ya estamos.